Y hoy vamos a tener un tema donde vamos a arrancar con temas que, digamos, tienen más que ver con la expresión del derecho del trabajo desde el punto de vista de lo colectivo. Ustedes saben que el derecho laboral, conocen que ahora la materia está fusionada, la materia de la cual uno es titular de cátedra desde hace muchos años. Antes la teníamos separada y ahora programa también de unión, de fusión este año. Sin perjuicio de lo cual nosotros vamos segmentando los distintos temas programáticos desde lo individual y desde lo colectivo. Por eso es un derecho social. Yo esto lo reitero siempre en nuestros encuentros. ¿Por qué? Porque está atravesado directamente por necesidades específicas de dos grandes sujetos, uno el que trabaja, el que presta servicios, el que ejecuta tareas, el que realiza obras, definiciones que encontramos literalmente en los artículos 21 y 22, por ejemplo, de la Ley de Contrato de Trabajo. Una ley que ustedes saben es del año 1974, con algunas modificaciones, y que en todos los tiempos, y sobre todo en estos, donde tenemos contextos nacionales e internacionales de crisis económica, generalmente este tipo de normas tienen una inducción hacia el renuevo, hacia las modificaciones. Y ese es un tema que, como estamos frente a un derecho donde uno de los contratantes es un sujeto considerado a priori más débil que el otro, que es el empleador, el dador de trabajo, indudablemente ustedes bien saben que en el derecho individual especialmente, contrato y relación de trabajo, hay una tutela especial para el sujeto más débil o más vulnerable de la relación, que es lo que en definitiva caracteriza el criterio de la dependencia laboral, tema que nosotros hemos visto en los encuentros anteriores. Ustedes saben bien, les reitero, que para eso tenemos un foro, nuestra cátedra, cualquier consulta, para trabajos futuros, trabajos prácticos del programa, etcétera, etcétera, siempre y permanentemente nosotros estamos a disposición de ustedes. Con lo cual no vamos a repetir hoy estos criterios de subordinación técnica, jurídica y económica. Pero vale para recordar qué es la individualidad y qué es la colectividad en el derecho social del trabajo. Esa desigualdad propia del contrato y de la relación del trabajo, donde hay una persona que está en situación de mayor debilidad negocial fundamentalmente con la otra, no se da en el derecho colectivo. Al contrario, en la expresión colectiva, el juego del interés colectivo supera los intereses particulares subjetivos de cada trabajador, y lo que se tiene en cuenta especialmente es un denominador común, que son derechos e intereses que se conectan directamente con la colectividad. Esto significa con una misma actividad, con una profesión, con un oficio, con una categoría profesional. Yo les sugiero que vayan tomando en cuenta estas conceptualizaciones, porque normalmente, además de entender mejor la materia, pueden ser motivo de preguntas en los parciales o en los finales. Entonces, ya aquí no está centrada la cuestión en el interés subjetivo trabajador por trabajador, sino en un colectivo, en un agrupe que tiene ese denominador común. Y acá hay otro tema muy importante para distinguir. No hay que confundir el interés, si se quiere, público de una colectividad como denominador común, que le ha dado raíz de nacimiento al derecho colectivo,
no hay que confundirlo con la plurindividualidad, porque obviamente que pueden y existen reclamos de varios trabajadores a la vez, por ejemplo, por diferencias salariales o por quebrantamiento del respeto de las leyes en materia de jornadas o de vacaciones en una misma empresa, pero que no deja de ser un derecho que afecta a cada una de las personas que prestan el servicio en particular y se unen para hacer una demanda común. Tema jurídico procesal muy tratado en nuestra materia. Sin embargo, si uno quiere distinguir la plurindividualidad con la colectividad, la diferencia en esta segunda hipótesis es que hay un interés general, hay un interés que es común a todos ellos, que los agrupa porque realizan la misma actividad o porque están enlazados por la misma profesión o el oficio o la categoría. Siempre tengan en cuenta este punto de partida cuando entramos a la cancha del derecho social del trabajo en clave colectiva. Y repito, puede ser una pregunta, diferencia entre los intereses individuales, plurindividuales y los colectivos. Vamos a los principios que tienen que ver esencialmente con esa capacidad de formar, de informar, de integrar a los elencos normativos, sobre todo cuando estamos en presencia de vacíos legales, como suele suceder históricamente, o porque no hay ninguna norma en un tópico determinado, cosa que no sucede a menudo en el derecho laboral, pero sí que la norma es escasa o da lugar a muchas interpretaciones disímiles. Con lo cual, todo lo que tiene que ver con las fuentes y principios formales, materiales del derecho social del trabajo, significa que es lo que la sociedad está buscando como problemas suyos, que les sean resueltos y que por supuesto el legislador tiene la responsabilidad de traccionar, de contemplar y de elaborar o traducir en normas. Por eso vuelvo a repetir algo que siempre insisto cuando estamos juntos, que cuanto más esté alejado un derecho normatizado de los requerimientos sociales, culturales, económicos de un país o de un sector de la sociedad o de una comunidad, pues más ineficiente será ese elenco normativo que después todos tenemos que acatar porque estamos en presencia de la ley. Y este es un tema social muy importante. Entonces, cuando entramos en el tema de los principios, es para informar, para formar, para optimizar justamente la obligación legislativa. Por eso tenemos un artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, por ejemplo, que nos dice que cuando un tema no puede ser resuelto por la normativa existente o por los convenios colectivos o los estatutos profesionales del trabajo, ¿a dónde hay que recurrir? A los principios generales del derecho. Repito, miren el artículo 11 de la LCT, de la Ley de Contrato de Trabajo. Muy claramente agrega, por ejemplo, la justicia social, la equidad, la buena fe, principios que además tienen un derrame en toda la ciencia jurídica, en sus distintas expresiones. Y esa es la columna vertebral de este derecho, las fuentes y los principios. Entonces, si la pregunta fuera, ¿cuál es el principio medular fundamental en el derecho individual? ¿Y cuál es el principio fundamental en el derecho colectivo? Esta es una pregunta clave, ¿eh? En el derecho individual, teniendo en cuenta la disparidad, el desnivel de capacidad de negociación, el principio fundamental es el protectorio del sujeto más débil. Eso es lo que se llama la tutela del orden público laboral en el contrato y la relación de trabajo. Y de ahí un montón de fuentes, un montón de principios.
un gran derrame de normatividad, no solo la ley de contrato de trabajo, que es una de las fundamentales, pero después tenemos muchas otras en distintas materias. Ahora, entonces, en el derecho colectivo, donde aparece una figura de un gran actor social, que es el ente gremial, el sindicato, ¿qué produce como consecuencia directa? En primer lugar, ya los poderes no son desnivelados, porque el sindicato, si representa bien y claramente hace lo que tiene que hacer, cosa que vamos a ver en la charla de hoy, respecto de la defensa de los derechos e intereses de los trabajadores que agrupa, ¿qué hizo? Su función esencial es igualar, poner en igualdad de condiciones a un empleador con el grupo de trabajadores representado por los dirigentes sindicales. Con lo cual, ese desnivel que a priori existe en el contrato y en la relación de trabajo acá no se da. Y es más, ustedes saben perfectamente bien que en determinados supuestos es al revés. En el derecho colectivo, el ente gremial que representa a trabajadores puede tener igual o más poder que un empleador o que una organización de empleadores conocidas en las cámaras empresariales o como las cámaras empresariales. Este es un tema que hay que tener muy en cuenta porque también como opinión personal, que no soy el único, uno tiene que buscar en el derecho del trabajo sentidos de principios y de fuentes de equilibrio entre los poderes. Y en el derecho colectivo es por eso que queda calificado como una verdadera matriz del derecho individual. Guárdense esta frase. Si la pregunta fuera, ¿cuál es una de las características esenciales del derecho colectivo? La respuesta es una verdadera matriz del derecho individual. ¿Qué significa una matriz? No, que le pone el acento de influencia directa en cada contrato. Uno de los grandes temas y tópicos que vamos a ver también a lo largo en esta clase, pero especialmente en la que viene después, el 7 y el 14 de noviembre, donde vamos a volver sobre y ampliar los temas de derecho colectivo. Recuerdo que, por otra parte, el 3 de octubre, el mes que viene, si Dios quiere, nuestro próximo encuentro va a ser de discriminación antisindical y la aplicación de la Ley Nacional Antidiscriminatoria en las relaciones de trabajo. Pero esto no lo vamos a tocar hoy, lo vamos a dejar para el mes próximo. Entonces, volviendo a cuál es el principio, cuál es el título del principio que caracteriza el derecho colectivo. Se llama la libertad sindical. ¿Tiene una influencia desde la fuente jerárquica más importante de nuestro país? Sí. Es el denominado constitucionalismo social, o sea, la directa inserción y conducción de política legislativa e institucionalizada que viene de la Carta Magna. No podemos ni debemos olvidar que si uno tiene que buscar la raíz, tanto en el derecho individual como en el derecho colectivo, es la Constitución Nacional. ¿Y la Constitución Nacional dónde? Si fuera la pregunta. Bueno, el artículo 14 bis o 14 nuevo, como lo denominaron en algunos sectores doctrinarios de nuestro país, la reforma de 1957. O sea, ya llevamos décadas y décadas y décadas con un verdadero avance progresista, donde allí lo que el constitucionalista ha dejado, el constituyente, para el resto de todos nosotros como profesionales del trabajo, como ciudadanos, ni que hablar para los jueces, obviamente los doctrinarios, los legisladores, es que el trabajo en sus diversas formas tiene que tener una protección especial en favor del sujeto más débil, que es el trabajador, asegurándole que, bueno, uno agarra el 14 bis y empieza a ver una enumeración que no es taxativa.
condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, vacaciones pagas, la evitación de los tratos discriminativos, la protección contra el despido arbitrario. Y hasta acá nos estamos refiriendo a tópicos que normalmente se estudian en el derecho individual. Y si queremos entrar en el derecho colectivo, bajemos un poquito más abajo en el 14 bis. ¿Qué tenemos? Un título que es fenomenal, por llamarlo de una manera bien gráfica. La organización sindical libre y democrática. ¿Qué significa esto? Primero, ¿quién es el titular de este derecho? ¿Un sindicato o un trabajador? La respuesta es el trabajador. Cada trabajador tiene el resguardo del derecho subjetivo que le pertenece para ejercer la libertad sindical en materia de elegir el sindicato al cual quiere pertenecer, en la medida que se den circunstancias, por supuesto, sustanciales, como que, trabaje en esa actividad o en esa profesión o en ese oficio, en esa categoría, desde luego. Un mozo, por ejemplo, no podría querer estar en el sindicato más que el gastronómico, o ir al periodista profesional como personal administrativo. Lo digo de una manera bien abierta para que distingamos por actividades o profesiones. Pero lo fundamental es cuál es el derecho subjetivo de cada trabajador que se expresa en lo que se denomina la libertad sindical individual positiva. La respuesta es afiliación. El derecho de agremiación es un derecho humano fundamental internacionalmente reconocido. Cuando abordemos temas del derecho internacional, más adelante, ustedes verán que existen convenios, por ejemplo, y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que en esta materia tienen un juego central. Y no podemos dejar de estudiarlos o de analizarlos, no solamente para aprobar esta materia, sino para entender qué es el derecho del trabajo en su sentido planetario, como el derecho ambiental, que no queda acá. Es un derecho a la salud, a la seguridad genérica. El derecho del trabajo también. Y en su expresión colectiva, a través del principio de la libertad sindical, lo es. Por eso, cuando yo mencione convenios, anótenlos porque seguramente forman parte de lo que vamos a preguntar y aunque no lo preguntáramos, es para ustedes la necesidad del aprendizaje, de la incorporación, cuando sean profesionales, que ya falta cada vez menos. Entonces, la libertad sindical es el principio del derecho del trabajo en su clave colectiva. La libertad sindical, cuando la Constitución nos habla como una organización libre y democrática, mediante el registro especial conocido simplemente porque el Ministerio de Trabajo registró el sindicato, no pide más nada, la Constitución Nacional, es el derecho fundamental. Y la libertad sindical tiene como conjunto de prerrogativas, de facultades, incluso hasta de privilegios y de inmunidades, le confiere, por ejemplo, a los dirigentes sindicales un derecho que no tiene ningún otro trabajador común. Bueno, el de la estabilidad propia, para algunos absoluta en el empleador puede ni suspender, ni despedir, ni modificarle condiciones sustanciales de la relación de trabajo a un gremialista elegido, ¿no es cierto?, por representación, que está representando a X sindicato, sin previamente recurrir a la justicia e ir por lo que se llamó históricamente el desafuero gremial. ¿Artículo de algún lado previsto? Sí, el artículo 52 de la ley 23.551
de abril de 1988. Esta es la ley que ustedes tienen que leer, es la que se tienen que meter y sobre la cual tenemos, lo hablaremos en otros encuentros, Dios mediante, muchas críticas desde el derecho internacional, público y privado. Entonces, libertad sindical individual es porque es un derecho de cada trabajador a elegir, a estar en un sindicato y actuar y enterarse de lo que hacen sus representantes, a exigir rendiciones de cuentas, a participar como candidatos, a elegir a sus representantes. Es un derecho de libertad. Mientras que la obligación de los representantes sindicales, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, es justificar razonablemente el por qué la Constitución les da este derecho especial de tener una estabilidad particular que ninguno de nosotros tiene. Y esto lo estoy diciendo no como que en un sentido positivo, es una responsabilidad social. La Constitución en el 14 bis habla de legitimar el otorgamiento de una estabilidad especial al gremialista atento a la responsabilidad social que tiene respecto del colectivo de trabajadores que representa. Y si uno quiere esto presentarlo como si fuera una película o una obra teatral, bueno, pues vayamos a la misma ley 23.551 y leamos sus primeros 4 o 5 artículos. O sea, como a mí me gusta decirlo, la presentación en sociedad de la ley. Y literalmente, esta ley 23.551, llamada el modelo sindical argentino, dice que la justificación de la organización y acción de los sindicatos es la protección de este derecho de libertad sindical. Y después agrega en los artículos subsiguientes que la libertad sindical debe ser entendida no solo para la tutela de los derechos e intereses de los trabajadores en cuanto trabajadores, sino y fundamentalmente en sus condiciones de vida como seres humanos. Y esto es lo que a nosotros nos parece que es determinante en el derecho colectivo del trabajo. Y por eso tantas veces se viene históricamente discutiendo, como tema muy polémico, la real capacidad de los dirigentes sindicales para reflejar la debida tutela que la Constitución exige de ellos frente a los trabajadores. Lo mismo pasa en el sector empleador, pero a veces se visibiliza menos que en este, porque la libertad sindical nacional e internacionalmente está como focalizada en el sector de los trabajadores. Pero repito, en el marco de un equilibrio indispensable, esto también pasa en sectores empresariales con las cámaras empresariales. Y se los digo a alguien que sigue ejerciendo la profesión y he asesorado a un sector y al otro y a veces lo sigo haciendo en sectores sobre todo de pymes y cámaras, de pequeña y mediana empresa, y también asesor sindical. Entonces, la obligación mía es compartir con ustedes estas experiencias también prácticas. Bueno, la libertad sindical positiva entonces es el derecho de afiliarse. ¿La libertad sindical tiene algún aspecto negativo? Sí. La misma Ley 23.551 nos habla claramente del derecho, y esto es muy importante en el modelo sindical argentino, dentro de sobre todo de las notas de libertad y de democracia que nos viene exigiendo la Constitución Nacional desde el año 1957. Y lo repito porque parece que fueran valores que lamentablemente en ciertos hechos prácticos y cotidianos no se respetan adecuadamente. ¿Qué quiere decir la libertad sindical en el aspecto negativo? La respuesta es
no afiliarse o desafiliarse. Esa es otra pregunta y una respuesta clave, que también nosotros lo vemos en el artículo, por ejemplo, 4 de la ley 23.551, cuando hablamos de la libertad sindical individual. Los trabajadores tienen los siguientes derechos sindicales. Escuchen: constituir libremente asociaciones sindicales, afiliarse a las ya constituidas, inciso B del artículo 4, afiliarse a las ya constituidas, no afiliarse o desafiliarse. Temas para tener en cuenta, no solo, repito, en los exámenes. Quiere decir que el ejercicio sindical, cuando no se cumplen los requisitos constitucionales de democracia y libertad, producen efectos contrarios que los tornan grande que nosotros venimos teniendo, digo nosotros como República Argentina, de las 2 años después, ¿alguien dijo 2 años? 2 años después de la sanción de la ley. Vuelvo a decirles que la sanción de la 23.551 fue sancionada en 23 de marzo de 1988 y promulgada el 14 de abril de ese año. A partir de 1990, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a través de sus 2 organismos de contralor fundamentales, uno, el Comité de Libertad Sindical, que es el que normalmente recibe las quejas cuando se producen lesiones al principio de libertad sindical desde los Estados miembros, sea desde los gobiernos o sea desde alguno de los actores sociales. Representantes de los trabajadores, representantes de los empleadores. Bueno, ese principio de libertad sindical positiva y negativa, constituida como ese conjunto de prerrogativas, de derechos e inmunidades, tiene que ser analizada constitucionalmente siempre. Y entonces, cuando uno tiene que analizar por qué la OIT nos viene criticando como país en el derecho colectivo del trabajo respecto de la libertad sindical individual y colectivamente quebrantada, nosotros tenemos que ir, y miren, se los muestro así, hoy en día es muy fácil buscarlo, son observaciones y solicitudes directas relativas a convenios fundamentales y convenios prioritarios. Tanto el Comité de Libertad Sindical como la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, que son obligatorios para nuestro país. ¿Por qué? Porque nosotros históricamente somos un Estado miembro que ha ratificado convenios, innumerable cantidad. Pero en este tópico que hoy nos toca abordar, tenemos 2 convenios para citar y para que ustedes busquen y los lean. El convenio 87 de 1948, que habla de la libertad sindical expresada, como dijimos hace unos minutos, en la libertad de agremiación. Fundamental. El derecho a agremiarse, a formar entes sindicales que nos defiendan como trabajadores y trabajadoras. Por el otro lado, aparte de esta situación de observancias y de impugnaciones, la libertad sindical negativa que me tiene que dar el derecho de desafiliarme si yo no quiero continuar más, porque no me están tratando con democracia y con libertad, o no afiliarme a ningún sindicato. Tema que, claro, ya imagino que lo están pensando, no es fácil, porque la realidad cotidiana indica que cuando un trabajador no pertenece a ningún sindicato, tiene muchas menos posibilidades de que le tutelen sus derechos individuales y sus derechos colectivos.
y por lo tanto no solamente los aspectos económico-laborales, sino también como ciudadanos, como proyecto de vida, no solamente para él, sino también para su familia. Este modelo sindical viene teniendo serios problemas donde no el legislador argentino, y digo a través de los últimos 30, 40 años, sino que solamente por la justicia vienen siendo receptados. Por eso tenemos varios fallos de distintos tribunales del trabajo, e incluyendo, por supuesto, a la Corte Suprema, en el sentido de expresar claramente que la República Argentina lesiona el principio de libertad sindical en varios de sus normas. No todo el modelo, pero sí en varias de sus normas. ¿Por qué? Y después, ahora vamos a hacer un breve repaso en qué artículos yo se los voy a marcar y les voy a pedir para los próximos encuentros que los lean y así podemos hacer un intercambio o lo preguntan en el foro, nos preguntan tal tema, tal otro, tengo tal duda, tengo tal otra, incluso para hacer algún trabajo práctico en especial que ustedes saben que es necesario para aprobar la materia. Pero, ¿qué quiere decir una afectación a la libertad sindical? Que no se están cumpliendo con estos requisitos de la Constitución Nacional, con el orden público laboral, individual y colectivo, y la responsabilidad de los dirigentes sindicales. Vamos a distinguir lo siguiente. La OIT nos viene diciendo que el modelo en general está bien, pero hay normas sobre las cuales la crítica es muy dura y que los tribunales vienen diciendo este artículo es inconstitucional por tal motivo, este otro es inconstitucional por tal otro motivo. Ya vamos a hacer un repaso en los próximos encuentros, yo les voy a hacer una recopilación de fallos. Los vamos a subir también al foro para que ustedes tengan la especificación, los recuerden, ¿sí? Los lean. Hoy en día se encuentra muy rápidamente un fallo, los lean y después, por supuesto, podemos intercambiar opiniones. Bueno, muy bien. ¿Cuáles serían los principales artículos del modelo sindical que vienen siendo seriamente cuestionados por parte de la OIT, diciéndonos, ustedes, Estado argentino, República Argentina, actores sociales, representantes de trabajadores y de empleadores, no están obedeciendo o acatando el principio que vuestra Constitución les indica desde el año 1957, y ni que hablar, a partir de la reforma de 1994. Porque ustedes saben que tenemos un artículo 75, por ejemplo, en su inciso 22, que es espectacularmente internacional. ¿Por qué? Porque congrega todo el elenco de los derechos humanos fundamentales, el ius cogens internacional, así se llama en latín, que se aplican en el derecho interno, en el ordenamiento jurídico vernáculo, con carácter obligatorio. Por lo tanto, como la Argentina es un ratificante, como país, del Convenio 87 sobre libertad sindical y derecho de agremiación, y del Convenio de 1948, y el Convenio 98 del año 1949, hace más de 70 años estamos hablando, que fueron emitidos por la Conferencia Internacional del Trabajo. Por lo tanto, no podemos ignorar que en este otro aspecto de la libertad sindical tenemos todo este camino del derecho colectivo y su expresión desde la libertad sindical en la negociación colectiva. Un tema que también vamos a tratar con mayor puntualidad y especificidad en los próximos encuentros. Repito, 7 y 14 de noviembre, si Dios lo permite, vamos a tratar estas cuestiones del derecho colectivo en particular, dentro incluso del programa, ahora fusionado. El año que viene ustedes esto lo van a tener,
ustedes ya no, pero quizás algunos sí, como una sola materia, ¿cierto? Creo que va a ser en un solo cuatrimestre o semestre. Bueno, ¿qué quiere decir quebrantar la libertad sindical? Bueno, por ejemplo, si la pregunta fuera, ¿la OIT qué piensa del modelo sindical argentino cuando distingue claramente entre dos tipos de sindicatos? El sindicato que tiene la personería gremial, que se le otorga el Estado a través del Ministerio de Trabajo, muchas veces de manera bastante oscura, otra opinión personalísima, no soy el único que lo piensa así, y la categoría de sindicatos simplemente inscriptos. ¿Y por qué este planteo? No es casual. El modelo sindical argentino desde la década de los 40, y salvo algunas excepciones, viene manteniendo el criterio del verticalismo gremial. Quiere decir que aquel sindicato que obtuvo la personería gremial de parte del órgano del Poder Ejecutivo, la cartera laboral a nivel nacional, digo, obtiene la personería gremial por demostrar que ese gremio tiene la mayor cantidad de afiliados que cotizan, pagan aportes para construir legítimamente lo que se llama el patrimonio económico financiero de un sindicato, que lo necesita como todo ente, por supuesto. Ese punto de vista, ese otorgamiento de personería jurídica gremial le da privilegios y derechos exclusivos, según varios artículos del modelo, dejando afuera, esto lo estoy diciendo de una manera bien gráfica para que se entienda, a muchos otros colectivos de trabajadores que forman parte casi de la otra mitad del mundo sindical en la Argentina, que son los simplemente inscriptos. Y si yo doy vuelta y vuelvo a poner la Constitución de cara a nosotros, digo, ¿hay congruencia real entre este modelo sindical en algunas de sus expresiones normatizadas con las mandas constitucionales, esencialmente del 14 bis o del 75, inciso 22, después del 94, donde todo el derecho internacional ha sido recogido obligatoriamente para el derecho interno? La respuesta es no. No existe coherencia total como debiera existir y como lo exige la Carta Magna, hablando de organización sindical, pero libre y democrática. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos un artículo 31 de la 23.551 que yo los invito a que lo lean detenidamente y vean que hay varios derechos que exclusivamente los puede tener como titular y como accionador, ejecutante efectivo, un sindicato que obtuvo la personería gremial. ¿La OIT critica esta división de tipologías? No, no confundirse. No hay ninguna observación o impugnación especial en ese punto. No se puede decir que el modelo argentino sea inconstitucional cuando distingue dos clases de sindicatos. Pero sí, la OIT nos viene diciendo a los distintos gobiernos nacionales y a los distintos sindicatos y representaciones empresarias que solamente puede existir una tríada, 3 escalones, para otorgarle privilegios exclusivos a un sindicato con personería gremial y no al que no la tiene, al simplemente inscrito. ¿Cuáles son? En primer lugar, que el sindicato con personería gremial tenga una prioridad en el marco de la negociación colectiva. Lo vamos a ver en los futuros encuentros y les digo esto para que no se inquieten. Yo les voy a proporcionar
como los integrantes de mi cátedra, cada uno de los temas que consideramos muy importantes que ustedes conozcan. ¿Prioridad es lo mismo que exclusividad? No. La UIT se ha expresado en ese tema. Prioridad significa que pueda tener en una paritaria, como conoce comúnmente, en cada unidad de negociación, cuando se representa a sindicatos, prioridad significa que, digamos, mayoritariamente el equipo de esa unidad negocial está integrado por una mayoría de representantes sindicales que pertenecen al sindicato con personería gremial. Prioridad. Pero exclusividad excluyente es lo que viene existiendo en nuestro país, donde las minorías que representan a sindicatos simplemente inscritos no tienen inserción mínima posible. Y esto fue discutido, llegó a la Corte Suprema y en un fallo del 3 de septiembre del año 2020, hace 2 años nomás, caso Habemus, que transitó por distintas instancias jurisdiccionales en la provincia de Salta, lo podemos ver próximamente, pero se los vamos a acercar en el foro. Igualmente yo creo que ya lo habíamos elevado en alguna charla anterior, es muy probable, pero ustedes lo van a decir, el doctor Diego Tula, mi adjunto, es el que maneja toda la parte del foro, la plataforma, ¿no? Pero cualquier cosa lo comunicamos. En ese fallo, a mi juicio, la Corte se equivocó en su mayoría, porque por 4 votos contra 1, el voto del doctor Rosati en disidencia, con el cual yo digamos, estoy de acuerdo en este punto, es que es un derecho exclusivo que lo dice, porque lo dice el artículo 31 de la ley sindical. Claro, pero entre la literalidad de nuestra normativa, sobre todo en el 31, y lo que viene opinando el Comité de Libertad Sindical y sobre todo la Comisión de Expertos en materia de convenios y recomendaciones, nos vienen diciendo, señores, ustedes no están acatando lo que firmaron, lo que ratificaron. Y fíjense ustedes, porque estamos llegando ya a los últimos minutos, si tomamos desde la letra del artículo 31 de la ley modelo sindical argentino, cuando habla de derechos exclusivos del sindicato con personería gremial, nos pone en el inciso A, defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores. Sí, perfecto. Es un derecho, típica exteriorización de la libertad sindical. Lo vimos. Por eso yo empecé por ahí. Pero perdón, esto ya la Corte en un fallo en el año 2013, de fecha 18 de junio, en AT2, dijo claramente que era un derecho otorgado inconstitucionalmente solo para poder representar colectivos de trabajadores a los que tienen personería gremial. Porque entonces los otros, ¿qué son? Un circo, ¿no son un sindicato? Y esto ya está definido. Por supuesto, esto que yo les comento, insisto, son pronunciamientos judiciales del más alto tribunal, pero que no han sido aún traducidos en modificaciones de la ley. Y estos son temas pendientes en nuestro país, que quizás lleguen en los próximos años. Pero cuando vamos, por ejemplo, a los incisos C y D, también como derecho exclusivo de los sindicatos con personería gremial, nos habla de intervenir en las negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de la seguridad social. ¿Qué quiere decir esto? Que la negociación colectiva es el epicentro excepcional para ejercer esa representatividad individual y colectiva. En las paritarias es donde se discuten no solo los salarios, aunque lamentablemente en nuestro país y por las crisis económicas reiteradas es siempre
más tarde o más temprano el tema central que estamos viviendo ahora en nuestro país. Por eso, estos no son encuentros teóricos o retóricos. Nosotros tratamos siempre de darle un curso práctico, actual, sin perjuicio de la necesidad de estudiar las fuentes, los principios y las normas, obvio. El inciso D, colaborar con el Estado en el estudio y solución de los problemas de los trabajadores. Algo más claro que lo que dice la norma sobre la responsabilidad de quienes representan y gobiernan sindicatos. Y teniendo sindicatos con personería gremial y los simplemente inscritos, que es el único requisito que el 14 bis de la Constitución Nacional exige para poder representar. Simple inscripción, mediante un registro especial. Sin embargo, los modelos sindicales no están obedeciendo a la Carta Magna cuando otorgan derechos en exclusividad que para mí y para muchos tipifican lo que se denomina la discriminación normativa, que es perfectamente incluible en otros aspectos discriminatorios como por sexo, por raza, por religión, por opinión política, por opinión gremial, por situación social, económica, cultural. ¿Acaso esto no es un acto discriminativo o puede ser considerado como tal? Pues seguramente sí, porque si en una negociación colectiva estos son los tópicos esenciales escritos por el propio legislador desde el año 88 y mucho antes hasta acá, la discusión que yo planteo, incluso tengo una tesis doctoral escrita sobre el tema, estamos hablando de un derecho que no debiera existir así. No debiera, una cosa es un privilegio, pero con límites. Y para terminar, los tres tópicos que la OIT, el mundo, acepta como diferenciación entre un sindicato con personería gremial y un simplemente inscripto son, en primer lugar, vuelvo a repetir, una prioridad en materia de negociación colectiva, no la exclusión total de la otra tipología de colectivos sindicales. 2. Designación de autoridades para ir a los organismos internacionales y representar a la parte trabajadora de un país determinado en las conferencias internacionales. Ya vamos a ver, cuando en los próximos encuentros, cómo se elabora la actividad normativa en el derecho internacional, para ver que esto no es una cosa que se le ocurre en Ginebra, a la OIT en Suiza, y que después nosotros tenemos que obedecer. No, es un protagonismo directo, instancia por instancia, con responsabilidad inocultable de parte del Estado argentino, sea cual fuera el gobierno de turno y las representaciones sindicales y empresariales. Tema social muy pesado y muy polémico. Y el tercer y último aspecto que la OIT admite en esta diversidad tipológica sindical tiene que ver con ser interlocutores esenciales frente a los poderes públicos, cosa que en los hechos ya está mucho más diversificado, ¿no? En cuanto a las confederaciones de trabajadores, por ejemplo, la CGT, la CTA, la CTAA autónoma, bueno, en fin, y en algunas actividades gremiales específicamente también. Pero yo creo que estamos avanzando en un tema que es fundamental que ustedes conozcan. Estén de acuerdo o no, hay muchísimas opiniones. Pero lo cierto es, insisto, que desde la Organización Internacional del Trabajo y en la región latinoamericana, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las críticas al modelo sindical existen y se vienen reiterando desde hace décadas. No es un tema de ayer o de antes de ayer. Y que perjudica a muchos colectivos de trabajadores que tienen su libertad sindical individualmente consignada
por la propia normativa como un derecho constitucional. Y ahora volvemos atrás. Esto que venimos explicitando es el cómo, el por qué y el para qué del principio de libertad sindical como derecho humano fundamental en la expresión individual, pero esencialmente en la laboral colectiva. Bueno, ya vamos culminando. Si alguno tiene algo para decirme, por supuesto, acá estamos. Lo que pasa es que el Zoom tenemos 1 hora como máximo, así que bueno, si no, la pasamos por el foro, las preguntas. Ustedes después les pido una consideración respecto de la utilidad de la clase, si les gusta, si no les gusta, en fin, hagan los comentarios para los cuales tienen total derecho a realizar, por supuesto. Esta es la característica de nuestra cátedra. En el próximo encuentro vamos a hablar del tema de las discriminaciones antisindicales, aplicación de la ley 23.592 del mismo año, y no es casual, 88, en que se sancionó el modelo sindical. Y en las próximas vamos a ir ya más sobre determinados artículos en especial y aquellas normas, insisto, que la OIT nos viene marcando como inconstitucionales. Mejor dicho, como que quebrantan a nuestra Carta Magna y al principio general que nosotros ratificamos como derecho humano fundamental. Bueno, están ahí. Muchas gracias, como siempre, para mí es un privilegio poder compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, me lo dicen, a Yamila, Sí, a alguien, profe. pero ya pararíamos acá. Buenas tardes, profesor. Sí, Quería cómo no. consultarle, A ¿cuál ver, es Ana Sol Kuhn. sí, ¿cuál Buenas es la ley tardes. que dijo que leamos para la próxima clase? 23.500, ¿cuánto? La ley 23.592, Ley Ok, Nacional Antidiscriminatoria. ok. Muy bien. Muchas gracias, profe. Bueno, perfecto. Entonces será hasta el mes que viene. No, Hola, al ¿qué tal? contrario. ¿Vos de dónde sos, Clun? Yo soy de Salta. Hola, Elizabeth. Ah, muy Perdón, bien. no Bueno, sabía yo que viajo iba a seguir. bastante ahí. Ahora después, no, no, adelante, Elizabeth, por favor, dale, tu turno. Disculpe, perdón, lo que pasa es que no pensé que iba a seguir hablando la compañera. Disculpe. No, solamente quería saber, porque encontré un artículo, yo para recabar información respecto a la libertad sindical y las fuentes y los principios, me repetí a la página de la OIT y encontré un PDF de la página que es sobre la libertad de asociación y libertad sindical en la práctica, lecciones extraídas, con un índice bastante enriquecedor con lo Sí, que usted estaba refiriéndose, bueno, con respecto a la declaración de 1998, el panorama de una evolución. Si quiere, no sé, para saber si está bien, no sé cómo puedo yo saber si hacérselo, que usted lo verifique para ver si está bien, como para poder profundizar en este tema. Si lo puedo compartir en el foro. bueno. ¿Dónde me dijiste que está publicado ese artículo? En la página oficial de la Sí, OIT. podés compartir en el foro. Si no, sí, por supuesto que sí. Ya te digo que sí y que va a ser muy útil. Perfecto, perfecto. Sí, sí, Seguramente. Nos y, vamos a analizar sin perjuicio de esto, de varios antecedentes que uno tiene, de bibliografía, que las voy a indicar, y vamos a leer algunos puntos de lo que nos vienen diciendo. Esto que hoy, por supuesto, lo dejamos para la próxima clase, ¿eh? Las observaciones e impugnaciones que nos viene haciendo la OIT. Pero no, seguro, desde ya. Incluso si lo querés, me lo querés bueno. compartir, lo pones en el foro, o por ahí se lo En el pasás foro. a Yamila Chaúda, a las coordinadoras, y ellos me lo pueden mandar en un PDF a mí. Sí, me los mandan por ahí por Perfecto. WhatsApp en un PDF y todo. Lo vemos. Por ahí está dentro de las fuentes bibliográficas
que uno ya va a compartir con ustedes. Me interesa que me lo mandes, a ver qué es. Pero seguro, temas Genial. Ahora internacionales, estamos hablando de cosas que ya son inocultables. Perfecto, entonces ahora mismo... ¿Vos sos de acá, de Capital? Soy de acá de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, de zona norte. Muy bien. Bueno, una alegría para mí entonces, y nos vemos pronto. Estemos en contacto siempre. Gracias, profesor. Gracias. Espero que les haya sido útil. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Chao. Excelente. Gracias. Gracias, Claudio. Voy a detener la grabación Gracias a cada uno de entonces. ustedes. Los veo, son